Daniel Day-Lewis es un ilustre desconocido. Su nombre no es evocador. Su rostro tampoco. No provoca la histeria de las multitudes, ni posee una estrella en Hollywood Boulevard. Sin embargo, es considerado el mejor actor del mundo. El único coronado con 3 Oscar. Un récord en la historia del cine. En el país del Actors Studio, Daniel Day-Lewis, de origen inglés, ha ganado a los estadounidenses en su propio juego. Pero el actor no tiene nada de hombre hecho a sí mismo a la americana. Al contrario, es el producto de una cultura de élite de la que en ocasiones ha renegado y en otras ha asumido. La historia de Daniel Day-Lewis es la de un hombre en conflicto con sus orígenes, obligado a desaparecer para convertirse en él mismo. Nuestro invitado esta mañana es el actor Daniel Day-Lewis. Saltó a la fama el año pasado al coprotagonizar el aclamado film Mi hermosa lavandería. Y su éxito parece continuar. La última película de Daniel ya ha sido descrita como un triunfo y un milagro tras su estreno en Nueva York. Se llama Una habitación con vistas y está basada en la novela del mismo nombre de E.M. Forster. En marzo de 1986, Daniel Day-Lewis, aún joven y tímido, saltó a la fama gracias al éxito de la película Una habitación con vistas. La película se estrenó en Estados Unidos el mismo día que Mi hermosa lavandería. En ellas, interpreta a 2 personajes ingleses radicalmente opuestos. Desconocido aún en Estados Unidos, se impuso como el nuevo rostro de una Inglaterra típica de la que encarna a la maravilla todas sus facetas. Freddie, as you well remarked this morning, there are some chaps who are no good for anything but books. I plead guilty to being such a chap. Aunque no tenga nada en común con ese encorsetado personaje aristocrático, parece comprenderlo mejor que nadie. Se me encoge el corazón cuando pienso sobre ello. Es el tipo de persona que te imaginas que aparecería en tus peores pesadillas. Tremendamente acomplejado y pomposo. Y siendo una especie de asceta que no puede abrir la boca sin espantar a todo el mundo. Todo lo que dice es necesariamente ofensivo. Un snob perfecto de la Inglaterra victoriana. Resulta igual de creíble en el papel de un punk homosexual en el Londres de la era Thatcher. Listen to me, Genghis. I don't want to fight. Tough. Steven me enseñó muchísimo. Se dio cuenta de que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Porque era mi primera película. Y a veces creo que le desesperé hasta el punto de invitarme a la sala de montaje con Mick Oxley y decirme, ven a ver esto. Mira cómo se montan estas cosas. Aunque el actor principiante no supiera nada del oficio del cine, no temía ningún tabú. Asumía todos los riesgos y cautivaba a los críticos. Irreconocible de una película a otra, Daniel Day-Lewis empezó a ser conocido como el heredero de los grandes actores británicos. Si llenaba la pantalla con papeles secundarios, es porque sabía representar ante la cámara 2 universos que le eran conocidos. El primero, el Londres burgués de finales de los años 50, el escenario de su infancia. Daniel Day-Lewis creció en un barrio elegante en el que vivía la élite cultural inglesa. Su padre, Cecil Day-Lewis, era una figura eminente. Poeta laureado de la Corona de Inglaterra, tomó la pluma de manera natural el 29 de abril de 1957 para celebrar el nacimiento de su hijo, con un texto al que no le falta lirismo. Bienvenido al mundo, hijo mío. Suenan las campanas de alegría del florecimiento. Nosotros, padres desgastados por el tiempo, renacemos ante tu primavera encantada. Pronto este pedacito de espada y espíritu empezará a alimentarse de esperanza, a aprender que la verdad es fría y el amor traicionero.
Unos versos agridulces a modo de recibimiento en esta familia burguesa de palabras hermosas y acostumbrada a las cámaras de la BBC. There was a child went forth every day, and the first object he looked upon, that object he became, and that object became part of him. En casa de los Day-Lewis, el ambiente era tan austero como reflejan las fotos. Se expresaban con un lenguaje esmerado, siendo rara la ternura. Criado junto con su hermana Thomasine por una niñera inflexible, Daniel fue un niño prudente y solitario. Tenía terminantemente prohibido entrar en el despacho de su padre, al que admiraba tanto como temía. En aquel despacho sabía que ocurría algo vinculado con la escritura, porque en aquella casa todo giraba en torno a los libros. I remember the house where I was born. The little window where the sun came peeping in at morn. He never came a wink too soon, nor brought too long a day. But now La madre de Daniel Day-Lewis, Jill Balcon, era una mujer espiritual dedicada enteramente a su marido. En lo relativo a sus hijos, se centraba sobre todo en su atuendo y su lenguaje, supervisando su educación. Encerrados en la última planta de la casa, Daniel y su hermana veían poco a sus padres. Me asomaba a la ventana de arriba de nuestra casa, ya que habían reconstruido desde cero un cine que había sido bombardeado durante la guerra, y lo convirtieron en lo que es ahora el Greenwich Theatre. Y mi madre siempre le decía a los que trabajaban en el teatro que la casa estaba abierta para ellos si querían entrar y pasar un rato allí. Conocí a gente estupenda en aquella época. Mi madre, que había empezado una carrera como actriz, tuvo que dejarla a un lado al casarse con mi padre, pero hacía cosas de manera ocasional. Antes de convertirse en ama de casa, Jill Balcon era un rostro familiar de los telefilms históricos de la BBC. A pesar de sus respetables actuaciones, se contentaba con papeles secundarios en esta película como en tantas otras. Nell, where is he? What have they done? Have they taken him? I don't know. I didn't speak. But they know. I don't know how, but they know. Y su padre, mi abuelo, se quedó consternado cuando se hizo actriz. Para él era lo más cercano a hacerse prostituta. Este abuelo, con unas ideas tan anticuadas, fue paradójicamente un pionero de la industria cinematográfica inglesa. Lo vemos aquí con Charlie Chaplin o Simone Signoret. Sir Michael Balcon fundó los célebres estudios Ealing y produjo algunos de los clásicos del cine británico. Cuando descubrí las comedias Ealing, fue toda una revelación para mí porque mi abuelo ya se había retirado del negocio. De niño me resultaba un personaje bastante intimidante. No recuerdo mantener muchas conversaciones con él. Daniel creció a la sombra de esta familia distante y prestigiosa que no se avergonzaba de las contradicciones. Tras haber educado de manera estricta a su hijo, sus padres decidieron matricularlo en la escuela pública en un barrio obrero. Mi padre tenía inclinaciones socialistas y era muy importante para él que sus hijos no crecieran rodeados de prejuicios absurdos. Porque debes ser consciente del mundo en el que vives, pero sin lealtad a un bando político u otro. Proyectado de la noche a la mañana a este entorno popular, el pequeño niño modelo aprendió muy pronto a ser actor. En el colegio, su manera de hablar le valió la etiqueta de snob. Para integrarse, se adaptó y adoptaba el lenguaje de la calle desde que salía de su casa. Su hermana le tachaba de hipócrita,
pero para él era una cuestión de supervivencia. Ironías de la vida. Ese papel de pequeño granuja que interpretaba cada día en el colegio le abriría las puertas del cine. En 1971, John Schlesinger se fijó en él mientras rodaba Domingo Maldito en su barrio londinense. Fue una coincidencia que yo viviera en Greenwich. Ellos estaban rodando allí y por alguna razón le pidieron al verdulero local, que era un gran amigo nuestro, que organizara un grupo para jugar al fútbol en el parque de Greenwich. Y yo jugaba al fútbol. Así que dio unas patadas al balón y John Schlesinger pidió ver a unos cuantos chavales para ese trabajo especial. Poco impresionados por su actuación, sus padres consideraron que la experiencia progresista ya había durado suficiente. Daniel fue enviado a la fuerza a un internado privado, donde la disciplina sustituyó a la libertad. Pero en el marco de ese contexto espartano fue donde el muchacho descubriría su vocación. Hay un momento decisivo en mi vida que a priori no parecía nada prometedor. Fue cuando interpreté un pequeño papel en una producción de Llanto por la Tierra Amada, en la que me tocó hacer de niño negro. Eso implicó que tuviera que cubrirme todo el cuerpo y la cara de maquillaje y llevar una peluca. Lo que más me gustaba de aquello era que durante 2 horas, cada noche, me encontraba en un lugar que estaba inundado de luz, en medio de un mundo oscuro. Tan sencillo como eso. Otra revelación luminosa. El joven Day-Lewis empezó a apasionarse por el trabajo en madera. Aún duda entre la luz de un escenario teatral y la calma de una carpintería. Intenté buscar algún sitio para ser aprendiz, pero era siempre muy exigente respecto a con quién quería trabajar. Había un artesano en el campo que me parecía extraordinario. Esperé, pero no tenía hueco en su taller, así que decidí ir a la escuela de teatro. En 1975, Daniel Day-Lewis se unió a la escuela de teatro Bristol Old Vic, frecuentada por su madre en los años 40, siguiendo así la tradición familiar. Los primeros años los pasé trabajando en el teatro. Sabía que la capacidad para hacer aquel trabajo era algo muy delicado. Fuera lo que impulsase a cada uno, yo sabía que no era algo indestructible. Sabía que sería una vida dura y di por hecho que solo me dedicaría al teatro, porque en aquel momento muy pocos actores tenían la oportunidad de aparecer en películas. Aunque me gustaran las películas, nunca se me ocurrió que podrían formar parte de mi vida. Todos creíamos que íbamos a trabajar en teatro y quizá hacer algo de televisión para pagar las facturas. Con la ayuda de los telefilms de época de la BBC, Daniel Day-Lewis inició una nueva etapa de este recorrido por la excelencia y comenzó a demostrar su incipiente talento. But I would like things to be clear. I'd like to know that you'll always do the best for the land. The land must come first. It was taken from the people. I'm not going anywhere far. Lo más natural para aquel joven superdotado era pasar a integrarse en la Royal Shakespeare Company. Pero muy pronto, antes de introducirse en la élite de los actores británicos, empezó a dudar de este camino. Esto va a sonar muy arrogante, pero hizo un par de audiciones para la Royal Shakespeare Company y el Teatro Nacional. Estabas en una sala con otros 50 actores tan pringados como tú, trabajando en una obra de Shakespeare, y entonces entrabas en otra sala con 7 hombres hinchados y engreídos.
Empiezas a moverte y te miran como si fueras de otra especie. Acabé trabajando en la Royal Shakespeare Company, no sé en qué estaba pensando. Me dejé seducir. Fue uno de esos momentos en los que cometes errores, porque tenía una buena nariz para el teatro clásico. Siempre intentaban encasquetarme una capa. No sé muy bien qué pretendían los de vestuario, pero querían que pareciéramos jóvenes y atractivos. Así que diseñaron un vestuario que no podría describir muy bien, pero era una especie de calzones de cuero cortados por la parte superior del muslo. Y luego teníamos que llevar como una pieza con una bragueta en los muslos. Era como llevar un cartel de neón apuntándote a la bragueta. Aunque hoy bromee sobre ello, en aquel momento, Daniel Day-Lewis empezó a ceder bajo el peso de aquella cultura elitista. En Inglaterra la sociedad está muy estratificada. Se te juzga por el tipo de zapatos que llevas y se te juzga también por el sonido que sale de tu boca al abrirla. Es una sociedad ridícula y tardará muchos años en desmantelarse. La ruptura entre Daniel Day-Lewis y la carga de aquella tradición se consumaría definitivamente en un teatro londinense. En 1989 se atrevió con un monumento del teatro, Hamlet. Una obra de 4 horas, de monólogos interminables, pero sobre todo el papel extenuante de un hombre al borde del abismo, atormentado por el fantasma de su padre asesinado. Esta abrumadora figura paternal reavivó en Daniel Day-Lewis un antiguo dolor. 17 años antes, Cecil Day-Lewis había muerto de cáncer sin poder asistir al primer éxito de su hijo. Al actor le costó hacer suyo el tormento de un papel que despertaba en él aquel duelo enterrado. ¿Qué tal va Hamlet en el Teatro Nacional y los ensayos por el momento? Es como escalar una montaña. ¿Sí? Es la cara norte del Eiger. Solo que me siento como uno de esos tipos que intentan escalar el Ben Nevis con un equipo inadecuado, con sandalias y pantalones cortos. Cuando crees que estás empezando a llegar a algún sitio, resbalas y vuelves a caer. Hamlet es el bautismo de fuego para todo actor shakespeariano. Richard Burton, Laurence Olivier, Christopher Plummer. Los más grandes de otras generaciones ya se habían enfrentado a él. Bajo la presión de aquellos veteranos y para poder identificarse mejor con el protagonista de la obra, el actor se enfrentaba cada tarde a la afilada mirada de su padre, ya que colgó una foto suya en su camerino. Durante 7 meses se sucedieron las representaciones y las críticas modestas, acercando cada vez un poco más al actor al precipicio. Hasta que un día de septiembre del 89, Daniel Day-Lewis se detuvo paralizado y abandonó la escena antes del final del primer acto. Una huida de la que se habló una única vez años más tarde, en el transcurso de esta entrevista. Aquella noche tuve la impresión vívida de que estaba manteniendo un diálogo con mi padre muerto. Pero no fue eso lo que me impidió regresar al escenario. Estaba exhausto. Me había descuidado mucho. Lo había hecho demasiadas veces. No podía seguir haciéndolo. Daniel Day-Lewis no volvería a subirse a un escenario. El actor se fue para no regresar, abandonando el reino de la elocuencia para introducirse en una nueva tierra prometida. Porque lo recibí una tarde. Era una tarde muy oscura
y no había encendido la luz, no sé por qué. Pero era un guión blanco y lo encontré brillando en el felpudo de la entrada. No tenía ni idea de dónde había salido ni quién lo había escrito y empecé a leerlo. La primera página era una de las primeras páginas más extraordinarias que he leído porque describía con gran detalle la vida de un pie. Mi pie izquierdo cuenta la historia de Christy Brown, pintor y poeta irlandés que tan solo podía controlar su pie izquierdo. Un hombre que luchó por expresarse y escapar de un destino al que parecía condenado. Su discapacidad no era una característica predominante. Lo que más me llamó la atención era su ira y la manera en que se le percibía y se le malentendía a veces, y su deseo de dejar las cosas claras. Lo vi como un pionero en cierto sentido. Hay gente que nace en una trampa, pero la trampa no es una silla de ruedas, sino la percepción que tienen los demás. Esa es Ando, lo único que podía desviarte del honorable sendero del oficio de actor eran las películas. Te pondrían delante una gran cantidad de dinero y a cambio te introducías en una forma artística inferior. Como un pacto con el diablo. Con el diablo, sí. Por entonces no lo entendían. Y la opinión imperante en Inglaterra es que estaba loco. And the Oscar goes to Daniel Day-Lewis in My Left Foot. En Estados Unidos, por el contrario, nadie se cuestionó su salud mental. Fue allí donde obtuvo sus primeros galones en el cine. Acabáis de darme motivos para pasar un fin de semana a lo grande en Dublín. Estados Unidos es unánime. En la portada de Time, Daniel Day-Lewis es presentado como un actor camaleónico, título que solía quedar reservado a los apóstoles del método, aquellos del Actors Studio que daban un papel central al lenguaje corporal. Admiraba a los pioneros, especialmente a Marlon Brando. En él veía algo más que un modelo absoluto, un auténtico alter ego. Por un lado estaba el actor shakespeariano con la elocuencia perfecta de Julio César y de Rebelión a bordo. If I were disposed to stir your hearts and minds to mutiny and rage, I should do Brutus wrong and Cassius wrong. Por otro, el de La ley del silencio, de Elia Kazan, un hombre que nunca lograba encontrar sus palabras. Es con él con quien se identifica Daniel Day-Lewis. También hizo del silencio un arte. Martin Scorsese no se equivocó al ofrecerle un papel a su medida en La edad de la inocencia. Una historia de violencia, de secretos y de las convenciones que reinaban en la élite neoyorquina del siglo XIX. ¿Y quién mejor que el actor británico para encarnar a ese aristócrata rehén de una sociedad hipócrita? He understood that somehow the separation between himself and the partner of his guilt had been achieved. And he knew that now the whole tribe had rallied around his wife. He was a prisoner in the center of an armed camp. Wonder if they'll ever get it back. Daniel Day-Lewis no necesita réplicas para interpretar, sino vivir como sus personajes. El último mohicano le permitió sumergirse de manera aún más profunda en su personaje. Solo en el bosque aprendió a cazar como un indio, a manejar las armas y no aceptó ningún alimento que no hubiera matado a él mismo. Me estoy refiriendo a que estaba dispuesto a todo para meterse en la piel del personaje. Tal y como lo dice, parece mucho más generoso de lo que es.
Por supuesto que seguí mi curiosidad y me llevó a sitios muy extraños. Procuro satisfacer esa curiosidad siempre que puedo cuando estoy trabajando. Lo hago porque hay cosas que necesito saber y entender por mí mismo para ser capaz de asumir como mía la vida de otro hombre. Para entender mejor al personaje de The Boxer, de Jim Sheridan, Daniel Day-Lewis se entrenó con la ayuda de Barry McGuigan, campeón del mundo de boxeo de los años 80. Trabajé bastante tiempo con Barry, tal vez año y medio o 2 años. Y antes de eso con 1 o 2 entrenadores para intentar aprender algo del oficio del boxeo y para poder acercarme lo máximo posible a ese deporte y a la vida que rodea al mundo del boxeo. Daniel Day-Lewis llegó a implicarse tanto que acabó por alcanzar el nivel de un peso medio. Para el equipo de rodaje y para los espectadores, ya no era posible distinguir al atleta del actor. Como su personaje recién salido de la cárcel no había visto a su novia desde hacía 14 años, no le dirigió la palabra a Emily Watson, su compañera, durante las primeras semanas de rodaje. Cuando ésta se atrevió por fin a preguntarle por qué trabajaba con tanta intensidad, él le respondió: no podría ser un buen actor si lo hiciera de otra manera. ¿Por qué se mete en su personaje? Tal vez sea puro paganismo. ¿Paganismo? La verdad es que no lo sé. No estoy seguro de que me ayude en lo que estoy haciendo. Pero llegado a cierto punto, cuando las cosas empiezan a crecer, tienes la impresión, y probablemente sea una forma de autoengaño, de que esta vida empieza a invadirte. A menudo preguntado por un método tan particular, el actor habla de su oficio como de un compromiso místico. Pero son pocos los que logran comprender ese grado de intensidad. En ocasiones, el propio Daniel Day-Lewis pierde el control. Cuando se ve afectado por ese vértigo, el actor desaparece de la vida pública y se aísla. He leído que después de hacer The Boxer, se retiró del cine y se fue a Italia. Y que pasó allí años trabajando como carpintero y zapatero. ¿Estoy bien informado? Mis labios están sellados. Hasta los rumores más locos a veces son ciertos. A fuerza de mantener el misterio, Daniel Day-Lewis forja poco a poco su leyenda. Tras 5 años de ausencia, aceptó volver por Martin Scorsese y la promesa de una nueva transformación, más espectacular aún que las anteriores. Poseído por el personaje de Bill el Carnicero, hasta el punto de no diferenciar entre la realidad y la ficción, el actor se encerró en sí mismo. A ojos de los demás, se convirtió en una presencia enigmática y amenazante. Al igual que aquel jefe de una banda neoyorquina que existió en realidad, Daniel Day-Lewis desarrolló una pasión por las armas blancas y se convirtió en un maestro del afilado de cuchillos. Durante el rodaje, hace de ello una disciplina cotidiana que no tranquiliza a su compañero, Leonardo DiCaprio. Su gusto por el trabajo manual, esa pasión de juventud a la que nunca ha renunciado, es una constante en casi todas las películas de Daniel Day-Lewis, su forma de entregarse. Reproducir los gestos de lo cotidiano, incluso los más anodinos, para tocar el alma de un personaje. El actor utiliza sus propias herramientas para excavar la tierra en busca de petróleo durante la primera media hora de Pozos de Ambición. Una media hora durante la cual no pronuncia ninguna palabra y que perfila una visión primitiva del sueño americano.
La lesión provocada por esta caída real, la neumonía que cogió en el decorado de Gangs of New York, los problemas de espalda herencia del rodaje de Mi pie izquierdo. Cada película exige un sacrificio por parte de Daniel Day-Lewis. Lejos de ser un obstáculo, el dolor es para él garante de una metamorfosis, aunque conoce bien el precio, del que habla sin ambajes. Aprendes y te llenas todo lo que puedes con esa vida, con la otra vida, y te vacías de ti mismo para poder hacer esa película. Cada uno lo hace de una manera distinta. En mi opinión, te deja una sensación de agotamiento. Sí, es como un vacío. Hay una cierta sensación de duelo. Es otro tipo de pérdida, pero también conlleva un duelo. El duelo es un sentimiento conocido para Daniel Day-Lewis, aunque hable de él con moderación. Probablemente lo experimentó al final de la película, centrada en la relación tumultuosa entre un hombre y su hijo. Un hombre que quiere mal, de lejos y en silencio. I love you, son. Let's take a look at you. That's it, that's it, that's it. Uno de los privilegios del trabajo es que se te permite con toda impunidad explorar áreas de tu alma que, de lo contrario, seguirían bloqueadas. Al analizar su carrera, admite que siempre ha aprovechado sus fisuras para nutrir a sus personajes. Y la violencia que Daniel Day-Lewis evoca en la pantalla se convirtió en su marca personal. En cada papel llegaba un poco más lejos, cada vez con más intensidad, hasta llegar al padre indigno de Pozos de Ambición, al que impregnó toda su cólera. I was lost, but now I am found. I was lost, but now I'm found. I have abandoned my child. Say it. I abandoned my child. Say it louder. Say it louder. I've abandoned my child! I've abandoned my child! I've abandoned my boy! And the Oscar goes to Daniel Day-Lewis, and There Will Be Blood. Como virtuoso de la desmesura, Daniel Day-Lewis puso a Hollywood a sus pies. Tras su segundo Oscar por Pozos de Ambición, George Clooney, ejerciendo de buen perdedor, le acusó de haber machacado a la competencia. Un reproche amistoso y visionario, pues 6 años más tarde, Daniel Day-Lewis haría historia. Daniel Day-Lewis is the first actor to win 3 Oscars in the lead actor category. El alumno superó a todos sus maestros, incluido Marlon Brando. Cuando nos casamos hace 16 años, o más bien desde que nos casamos hace 16 años, mi esposa Rebecca ha vivido con unos cuantos hombres extraños. Eran extraños como individuos y probablemente aún lo serían más como grupo, pero por suerte ella es la versátil de la familia y ha sido una compañera perfecta para ellos. Ese estatus único en la historia del cine se lo debe a un personaje mítico de la historia americana. I am the President of the United States of America, clothed in immense power. Steven Spielberg no podía imaginar a otro actor para encarnar a uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Pero tuvo que esperar 9 años para que Daniel Day-Lewis diera comienzo a su transformación, que intenta explicar con estas palabras. Empiezo a escuchar una voz, pero no es nada sobrenatural. Escucho una voz, si tengo suerte,
Y es una voz dentro de mi cabeza, por así decirlo, que hace que se abra una puerta. Y tras eso intento reproducir ese sonido. Entonces empieza el trabajo de intentar descubrir esa voz dentro de mi propio cuerpo. Yet if God wills that it continue until all the wealth piled by the bondman's 250 years of unrequited toil shall be sunk. Al interpretar a este orador legendario, Daniel Day-Lewis reconecta con parte de su legado familiar, la cultura de la elocuencia y la solemnidad. As was said 3,000 years ago, so still it must be said. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. Y para encontrar la voz de Lincoln, se sumergió en lo más profundo de sí mismo. La voz es un reflejo muy personal del carácter, de lo que somos. Y podría ser un sorprendente reflejo de lo que parecemos ser en algunos casos. Pero es sin duda una especie de huella dactilar del alma. Al devolver a la vida al presidente más importante de los Estados Unidos, Daniel Day-Lewis ponía fin a una serie de roles procedentes de la mitología americana. Figuras de pioneros, jefes de bandas y buscadores de oro que cuentan el génesis de este país al que el actor se siente muy cercano. Desde su papel en El último mohicano, la historia de América le fascina aún más que la de Inglaterra. La historia de un nuevo mundo caracterizado por la violencia y la libertad. Una naturaleza salvaje a medida del actor en el que se ha convertido. Daniel Day-Lewis se fundió con el patrimonio americano de varias formas, en la pantalla y también vinculándose a una de las mayores dinastías del cine hollywoodiense. Durante el rodaje de El Crisol, adaptación de la célebre obra de Arthur Miller, Daniel Day-Lewis pudo conocer al gran escritor, un hombre sencillo al que la cultura y la fama no habían vuelto inaccesible. Además de él, encontró a una nueva familia de la que pasó a formar parte al casarse con la hija del dramaturgo, la directora Rebecca Miller. Una heredera como él y la única que podía entender esta devoción total a su oficio. Casi 10 años después de casarse, aceptó interpretar para ella el papel de un hombre moribundo que vivía atrincherado en una isla perdida. La balada de Jack y Rose es tal vez la única película que ha conseguido capturar la fragilidad de Daniel Day-Lewis. Esa duda permanente fue el motivo que le llevaba a retirarse al terminar cada película, hasta el punto de convertirlo en un hábito. Lejos de ser el capricho de una estrella o una maniobra para hacerse de rogar, aislarse es su único medio de protegerse. A veces la voz se oscurece. La voz que intentas escuchar cuando estás intentando decidir si algo es bueno o malo. Cuando necesitas hacer algo o crees que necesitas hacer algo. A veces esa voz se vuelve oscura porque estás rodeado de ruido. Hay muchas bocas hablando, sobre todo en este negocio. Y esas bocas hacen mucho ruido. Es muy molesto, no me gusta el ruido. Para el actor, que rechaza la condición de estrella, la fama resulta una carga. Pero si desaparece tras cada rodaje, es también para ahuyentar a los fantasmas que habitan en él y aprender a volver a ser él mismo, como revelaba en esta entrevista. La única analogía que he encontrado que parece encajar conmigo vagamente es la idea de dejar una tierra en barbecho porque ya no puedes cultivar nada en ella. Pero podría ser eso o cualquier otra cosa.
Desde el principio, mucho antes de tener el lujo de poder elegir, contaba con ese don que es tener un poquito de autoconocimiento que me decía que no podía seguir haciendo algo, que si seguía haciéndolo durante mucho tiempo, también tendría que alejarme de ello. Fue en Irlanda donde Daniel Day-Lewis encontró su isla perdida, lejos del tumulto hollywoodiense. Ciudadano de ese país desde 1993, se instaló allí con su mujer y sus 2 hijos en una mansión aislada en pleno campo. Es allí donde se siente libre y en calma, como aparece en esta fotografía. Allí lleva una vida tranquila y reconecta con sus recuerdos felices. Pero si ha hecho de Irlanda su refugio, es principalmente porque se trata del escenario de una infancia pasada. Creo que tenía alrededor de 4 años cuando fui por primera vez con mi padre y mi familia al oeste de Irlanda. Desde el principio vimos aquel lugar, si no como nuestro hogar, desde luego sí como uno cercano a él, y desde luego algo incluso mejor que nuestro hogar. Un santuario, un sitio al que podías escapar y en el que siempre encontrabas cierta quietud. Es esa misma serenidad la que su padre, Cecil Day-Lewis, iba a buscar a Irlanda. Aquella tierra natal que siempre lamentó haber dejado y sobre la que tanto escribió. Lejos de su despacho y despojado de sus libros, Cecil Day-Lewis parece más presente, más tierno. Para los niños, las vacaciones eran un paréntesis que les permitía olvidar por un tiempo la enfermedad de su padre, como muestran estas felices fotos de familia tomadas en aquella época. Estuvo enfermo durante aproximadamente 9 años hasta que murió. No lo estuvo siempre, pero una cosa llevó a la otra. La última vez que lo recuerdo sano, yo tendría 5 años. Never mind the late. I've been like this since I was 7. I remember Mommy said to me, "Don't upset yourself, he's not well." Not well, so we tiptoe around the house like this. He's not tiptoeing around the house like that. Not well, he's not well. Then I got Holy Communion. I thought I was eating you alive. I mean, is it my fault you weren't well? Why did you have to be sick on your life, Giuseppe? Huh? Did you have to be sick? Junto a Pete Postlethwaite, su primer mentor durante sus comienzos, Daniel Day-Lewis consiguió conjurar esa antigua herida. Rodada en 1992, En el nombre del Padre, se desarrolla entre Irlanda e Inglaterra. Es una historia de reconciliación tardía entre un padre y su hijo, encerrados juntos en la misma prisión. Una película en forma de gran catarsis que permitió al actor recuperar ciertos momentos olvidados de intimidad con su padre. What I remember most about my childhood is holding your hand. My wee hand in your big hand. And the smell of tobacco. I remember I could smell the tobacco off the palm of your hand. When I want to feel happy, I try to remember the smell of tobacco. Oh, my hand. Okay, get the fuck. Siempre dice que nunca llegó a conocerle del todo. No de la manera en que conoces a la gente sin hablar con ella, claro. En cierto modo, era un hombre muy afectuoso, pero también distante por obligación a causa de su trabajo. Y también puede que por su avanzada edad. No lo sé, pero me encantaría poder hablar con él ahora. La sombra de esta relación lejana y accidentada atraviesa la filmografía de Daniel Day-Lewis como un leitmotiv discreto pero constante. Papeles de padres imperfectos pero cariñosos a pesar de todo, como si se tratasen de ecos de su propia historia. Perdonad mis frialdades ahora evocadas. Enfados, injusticias, estados de ánimo contrarios, mezquinos o ciegos. Y aún mejor, queridos míos, perdonaos a vosotros mismos cuando me haya ido, por todas las señales de amor que ignorasteis y por los fugitivos comienzos que nunca pusisteis en mi mente.
los 60 años, al grabar para la posteridad un poema que su padre había escrito para él, Daniel Day-Lewis pareció por fin aceptar su legado. Como este personaje que recorre las carreteras de Inglaterra, el actor vuelve allí donde todo comenzó. Ambientada en Londres a principios de los años 50, El hilo invisible es una película testamentaria que marca la apoteosis de su carrera. En una de sus últimas entrevistas concedida en 2017, Daniel Day-Lewis explicó las razones de la vuelta a su país. Inglaterra le corre por las venas. Durante mucho tiempo, huyó de las películas que le recordaban demasiado el mundo del que intentaba escapar. Los salones de té, los clásicos de Shakespeare, Downton Abbey. Pero con el tiempo, ciertas historias salieron a la superficie. Aquellas que sus padres le contaban cuando era pequeño sobre su vida en Londres después de la guerra. El hilo invisible ofreció al actor la oportunidad de un último viaje nostálgico a su pasado, siguiendo las huellas de un personaje que se parece sorprendentemente a su padre, un espíritu creativo centrado en sí mismo. Please don't move so much, Alma. I'm buttering my toast. I'm not moving too much. It's too much. It's a distraction. It's very distracting. Maybe you pay too much attention to it. It's hard to ignore. It's as if you just rode a horse across the room. There's too much movement. There's entirely too much movement at breakfast. Dirigida por Paul Thomas Anderson, Daniel Day-Lewis insufla a Reynolds Woodcock todas sus obsesiones, consiguiendo así el más personal de sus papeles. Un hombre consumido por su arte cuya búsqueda de la perfección le alimenta tanto como le devora. Un hombre inquieto, eternamente atormentado por el recuerdo de un muerto. Are you always here? I miss you. I think about you all the time. I hear your voice say my name when I dream. Then when I wake up, there are tears streaming down my face. Al final del rodaje, el actor se derrumbó vacío bajo el peso de la melancolía. Desde entonces, Daniel Day-Lewis se encuentra retirado en su refugio irlandés. Un heredero sin reino que ha acabado haciendo las paces con su historia. Este actor raro y huidizo continuará cultivando su secreto hasta su próxima revelación.